¿Sabías que platicar con amigos es sanador y liberador para el alma? ¿Te has preguntado qué haces aquí y por qué te pasa lo que te pasa? ¿Sabías que lo que crees en tu mente lo creas en tu vida? Somos Mariela, Miyu y Fer. Somos tres almas inquietas en busca de respuestas y de la trascendencia. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Encuentros de Luz. Estamos muy emocionadas por el episodio de hoy, en donde vamos a platicar con Miyu, que pues como ya saben, Miyu es canalizadora de ángeles. Y vamos a platicar de un tema que a las tres, pero sobre todo, pues bueno, Miyu ya sabe más del tema y nos va a platicar y todo lo que sabe de este tema, ¿no? Pero sobre todo María Lux y yo tenemos muchas preguntas y seguramente ustedes también, ¿no? Porque siempre nos preguntamos qué pasa cuando nos morimos, existen otras vidas. Entonces, hoy vamos a ahondar en estos temas y vamos a hablar de otras vidas con Miyu y nos va a platicar desde Los Ángeles, ella qué ha aprendido y qué le ha resonado, ¿no? De este tema. Va a estar súper interesante, no se lo pierdan. Bienvenidas, María Lux y Miyu. Qué emoción poder platicar de esto el día de hoy. ¿Cómo están? Hola. Gracias, Fer, gracias, Mariliux. Ahora ya soy la entrevistada y no la entrevistadora, ¿no? Se siente raro, pero aquí feliz de poder contestar todas sus preguntas y aportar ese granito de arena para que todos tengamos un poco más de información acerca de este tema que pues siento que nos repercute mucho a lo largo de nuestra vida. Muchísimas gracias, Fer, por esta introducción y Miyu por estar abierta a que platiquemos de este tema que como bien dice Fer, pues nos interesa, nos causa como curiosidad. Y voy a empezar pues con las preguntas que preparamos para el episodio de hoy. Fíjense que, bueno, desde mi punto de vista, el tema de vidas pasadas siempre ha sido muy polémico, porque yo que crecí en una familia católica, a lo mejor no éramos como demasiado ortodoxos, o yo por lo menos no fui de ir a misa todos los domingos, pero pues crecí en una familia católica. Y durante muchos años tuve como esta idea de no, la religión católica pues no va de acuerdo con el tema de la reencarnación. Entonces, para mí era un tema que ni siquiera estaba sobre la mesa. Y conforme he ido pues avanzando, creciendo y formando un propio criterio, y además ahora que me dedico a la numerología, como que me lo cuestiono y digo, híjole, es que es posible que sí vengamos de vidas pasadas. Inclusive la numerología asegura que todos hemos venido a este plano terrenal alrededor de 3000 veces. Y de hecho, en el episodio que lo platicamos con Shareni, pues ella también nos decía que sí, que todos ya hemos estado en este plano terrenal. Pero desde la perspectiva de nuestros ángeles, tú que eres canalizadora y que ya llevas un rato dedicándote a esto y teniendo a lo mejor este don, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo lo viven o cómo lo perciben desde la filosofía de los ángeles? Sí, claro. Desde esta teoría es totalmente cierto. O sea, todos ya hemos vivido varias vidas antes de esta. Es un tema súper controversial, ¿no? Porque se inmiscuyen mucho las religiones. También todo el mundo hemos crecido, pues, o sea, con esta idea de que lo que vienes a hacer en esta vida se queda en esta vida y aquí lo pagarás, o sea, o aquí lo vienes a desarrollar, ¿no? Pero al final, a ver, es un tema tan controversial, sobre todo porque no hay nada que se pueda demostrar. Y justamente en este lineamiento me gustaría como empezar que si tú no crees en esto, yo no puedo venir a convencerte de nada. Yo te voy a decir lo que yo he estudiado y conforme a mi experiencia, todo lo que se ha podido ver
pero no te puedo demostrar nada. O sea, esto es completamente como de fe, digamos, pero sobre todo de algo que se siente dentro de ti, ¿no? O sea, yo no puedo decir, si tú no crees en la vida después de la muerte, o más bien entiendes la muerte como una pérdida, ¿no? Este tema dual que se genera en nuestras cabezas de que somos entes separados de la espiritualidad y de unos y de otros, entonces yo no puedo convencerte de algo que tú no vas a creer. Pero bueno, en mi experiencia, en este punto, o sea, sí me gustaría enfatizar que efectivamente cada uno de nosotros hemos vivido varias veces en este plano terrenal. Exactamente cuántas, pues yo diría que es difícil decirlo, pero sí han sido muchas, ¿no? En la filosofía de los ángeles se habla mucho del crecimiento en conciencia, o sea que en sí no es más que aprender a vivir la vida sin miedo, sin rencor, sin apego, sin juicios, pero sobre todo sin ego, que es súper importante esto. En este sentido podemos decir que en cada paso de nuestra alma, en este plano terrenal, digamos que hemos venido y tenemos una misión de vida. Si cumpliste esa misión, felicidades, hazte cuenta que hiciste check, ¿no? Ya pasaste al siguiente nivel. Pero ¿qué crees? Que no es la única misión que tienes, ¿no? Entonces, tienes que seguir subiendo y subiendo de nivel hasta llegar a, a un estado en el que no hay este tipo de situaciones en tu vida, ¿no? O sea, a ver, ¿quién de aquí, podemos decirlo neta, 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 quién ha vivido sin miedo, sin rencor, sin apego, sin juicios, sin ego? Yo creo que nadie, ¿no? Y en algún momento de nuestro transcurso de vida hemos sentido estas cosas. Entonces, al no estar 100% conscientes, quiere decir que vamos a tener que seguir aprendiendo muchas cosas en este plano terrenal. Y lo único, o sea, con lo que tenemos que llegar a, digamos que nuestra meta final es vivir sin todo esto que les estoy diciendo, pero las herramientas más poderosas para vivir en este plano terrenal y decir, ahora sí ya completé mi misión, ahora sí ya sé perfectamente de lo que se trata pues sí, es que es como un juego, es un juego terrenal, ¿no? Nuestras herramientas son el amor, el perdón y la conciencia espiritual. Entonces, para poder ahondar un poquito más en este tema de las vidas pasadas, pues podemos ver a lo mejor que muchos de nosotros tenemos algún tipo de fobia o algún tipo de miedo que psicológicamente no podemos probar que nos haya pasado algo en esta vida, en este plano terrenal. O sea, justo si tú analizas tu vida desde tu niñez hasta este momento, a lo mejor no hay nada que te explique esa fobia o ese miedo que le tienes a algo muy fuerte, ¿no? Y con esto sí me quiero enfatizar porque sí es algo súper como que muy particular. Es, por ejemplo, el miedo a las alturas, el miedo a un animal en específico, ¿no? El miedo a la sangre o hasta el mismo miedo de estar solos en esta vida. Y no te explicas, porque nunca en tu vida has estado solo, ¿no? O a lo mejor es un miedo que te genera angustia, pero no sabes ni por qué, ¿no? Siempre has estado rodeado de tu familia, siempre has tenido muchos amigos, siempre, y entonces no te puedes explicar ese sentimiento que te genera esa cosa en particular. Y eso viene de vidas pasadas. ¿No? Entonces, podemos decir que de alguna manera tu alma recuerda algo de alguna de tus vidas pasadas y eso la ha marcado hasta este momento, ¿no? Así es como llego a este tema tan amplio que se llama contratos del alma.
Y estos contratos del alma los vamos haciendo a lo largo de nuestro paso por este plano terrenal y a lo largo de nuestras vidas, ¿no? O sea, que regresamos como alma y vamos generando estos contratos del alma con otras almas y con otras personas que están en este plano en este momento con nosotros. Entonces, estos contratos del alma, los explico un poquito. Hay contratos del alma que son positivos y hay contratos del alma que son negativos, pero que a lo mejor en ese momento de la vida era o creíste que era la única solución, ¿no? O sea, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que alguna vez vi, que era una señora que tenía 4 hijos, ¿no? Y en esta regresión o análisis de vidas pasadas, se vio perfectamente que esta señora, por ejemplo, vivía en un lugar muy, muy frío, pero muy frío. Ella estaba como en una cueva, como huyendo, como cubriéndose de algo que o la venía persiguiendo o la venía, no lo sé. Ella estaba como en una cueva con sus 4 hijos. Y entonces en ese momento ella se vio tan vulnerable que dijo, por favor Dios, que se vayan mis hijos antes de que me vaya yo, porque si yo me voy, ellos 4 tan chiquitos no van a poder sobrevivir y va a ser un sufrimiento terrible y no sé qué les va a pasar. Entonces, por favor, que se vayan ellos antes de que me vaya yo. Y eso genera un contrato del alma muy fuerte porque fue a través del amor. Entonces, se genera este contrato que a lo mejor en la siguiente vida, o sea, en esta vida, de repente ella viene, se casa, tiene un hijo, se le muere. Tiene otro hijo, se le muere, y tiene otro hijo y se le muere. Y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Y no hay ninguna explicación médica, no hay ninguna razón por la cual, o sea, los niños nacieron perfectamente y desgraciadamente luego murieron. Entonces, son contratos que vamos haciendo a lo largo de nuestras diferentes vidas que es importante analizar, porque si los llegamos a tener al día de hoy aquí con nosotros, pues van a seguir generando eso que pedimos alguna vez en alguna otra vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que, sobre todo, que sepamos cortar esos lazos y que sepamos de dónde vienen para poder seguir con nuestra misión de vida en este plano terrenal y en este momento presente. Claro, justamente ahorita yo escuchándote me acordé de una persona que yo conozco que le tiene muchísimo miedo a las alturas. Ella subirse a una resbaladilla, cuando era chiquita no se podía subir a una resbaladilla porque le daba mucho miedo. Y ella tuvo una sesión de registros akáshicos, que hablamos la semana pasada de registros akáshicos, y justamente la persona que le hizo estos registros le dijo que en alguna vida pasada había sido alpinista y falleció pues ejerciendo el alpinismo, ¿no? Y que de ahí venía cargando este tema. Y bueno, relacionándolo un poco también, conozco otro caso de una persona que decía que ella en esta vida no quería tener hijos, ella decidió que no quería tener hijos, y en una sesión, igual una regresión que tú habías pasado, te dijeron, es que en tu vida pasada tuviste muchísimos hijos, o sea, ahorita no quieres saber nada de hijos. Entonces, bueno, creo que más o menos tiene que ver, pero qué interesante que cosas que ni siquiera sabemos, resulta que lo traemos de vidas pasadas, ¿no? Y tal vez hay una explicación muy profunda ahí. Sí, sí, hay una explicación. Sobre todo la gente que hemos sentido estas fobias o que hemos sentido estos, o sea, por ejemplo, yo no puedo ver sangre, pero nunca me ha pasado nada que diga, es que, ¿por qué no puedes ver sangre? Pero de verdad siento un hueco en el estómago y siento que me lo apachurran y siento horrible. Entonces, hay cosas que no te puedes explicar que te pasan en esta vida que seguramente vienes cargando de la otra. Y bueno, llegando un poquito a este punto de comprobación, o sea, y comprobación lo digo, lo pongo entre comillas porque al final nada se puede comprobar, pero para mí es muy importante revisar, por ejemplo, el tema de los niños índigo,
¿no? O sea, que me parece como que una prueba muy sustancial, porque, a ver, ¿cómo pueden explicar que un niño que acaba de nacer, que es un alma nueva, que no sabe nada de la vida, que no, o sea, que no entiende a qué vino, por ejemplo, a sus 2 añitos está aprendiendo a hablar y está aprendiendo a balbucear apenas, y luego te saca una palabra de un vocabulario que dices, ¿cómo? Sí, que O sea, correspondería a un adulto, ¿no? Un es como si vocabulario. estuvieras, ajá, como si estuvieras hablando con un adulto. Y dices, es que a lo mejor escuchó a sus papás. Y si sus papás no hablan con ese lenguaje, ¿cómo vas a explicar que un niño o sea, que sea tan inteligente? Entonces, es estos niños, por ejemplo, que diagnostican con el tema de las inteligencias múltiples, todos estos niños que ya vienen con la información grabada, ¿no? En la cabecita, que a veces les preguntas, oye, ¿cómo sabes eso? Pues no sé, pero lo sé, ¿no? Y te acaban de dar una explicación científica, lógica, perfecta, que, que a veces me quedo con la boca abierta y digo, no puede ser. Y es eso, la explicación es que estos niños índigo en sus vidas pasadas decidieron guardarse la información, toda la información en su cabecita, y vienen a por otra misión de vida, que en este caso sería la inteligencia emocional. Vienen a entender cómo pueden relacionarse o cómo pueden caber en este mundo de reglas, de que la sociedad a veces no entendemos muchas reglas que ya están obsoletas, que ya no tienen ningún sentido, y ellos vienen justamente a cuestionarnos si realmente esas reglas nos van a ayudar a ser mejores personas o nada más es una regla por ser regla y porque así me lo enseñaron y porque así he venido transitando durante toda mi parentela, ¿no? Es, 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 es como que muy, muy difícil comprobar científicamente la inteligencia tan grande de un niño a esa corta edad, si no es que ya ha vivido algo más adelante. Interesante, Miyu, y también ahorita que estás contando eso, también podría ser como también una explicación de los déjà vus, o sea, de que hay veces que dices, es que yo ya estuve aquí antes, pero luego dices como de, ay, no tuve un déjà vu, o sea, de que estaba aquí, y a lo mejor, pues más bien, o sea, es que sientes que conoces, o sea, sientes que conoces eso que te está pasando porque ya estuviste ahí en otra vida, ¿no? Exacto. O en mi punto de vista, los déjà vus en este sentido creo que son más como puntitos que tú te pusiste en tu camino cuando elegiste regresar a este plano terrenal, te pusiste esos puntitos como para regresarte y recordar a dónde vienes y, o sea, qué vas a hacer de tu vida. Ah, órale, qué interesante. A mí me gustaría preguntarte, ahorita que hablábamos como de las otras vidas y así, yo me acuerdo que cuando hace como 2 años murió mi abuela, ¿no? Pero ella tenía demencia senil, entonces era algo que ya se veía venir, o sea, ya estaba muy malita, ya no podía hablar y así. Entonces yo me acuerdo que como que empecé como a profundizar más en el tema de la muerte y me recomendaron un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Y, Uh-huh. y en ese libro habla, o sea, es un psicólogo, no, creo que es psiquiatra, que hipnotiza a sus pacientes, y entonces ellos tienen regresiones a vidas pasadas, ¿no? Entonces empiezan como a darle explicación a estas fobias o estos como sentimientos o trastornos que tenían los pacientes de por qué, o sea, por qué estaban viviendo eso y qué había pasado en otras vidas, ¿no? Y, Uh-huh. y a mí ahí, o sea, también ahí hablan mucho como del plan de, o sea, que tú haz de cuenta que, o sea, que la paciente decía, o el paciente, ok, y después me morí, no sé, me caí de un tercer piso, de, no sé, un 10º piso, lo que sea.
siento mucha paz, estoy hablando con mis maestros y vuelvo a caer en otra vida, ¿no? O sea, algo así como que era cada procedimiento de cada persona que hipnotizaba. Y entonces, algo pasa ahí, ¿no? O sea, como que a lo mejor o sea, ¿qué pasa cuando nos morimos? O sea, no sé, yo pienso que a lo mejor como que hablas con tus maestros ascendidos o como con otras almas, ¿no? Como de qué aprendí en esta vida, como que procesas lo que aprendiste en esta vida y ya después, pues, se planea, o sea, lo que vas a aprender en la siguiente vida o qué nos puedes decir de eso. Claro que sí, Fer. Mira, lo primero, em, yo creo que en esta vida tenemos que aprender a morir. O sea, lo primero es que lo más seguro es que nos vamos a morir. Entonces tenemos que aprender a morir para que en esa transición nuestra alma no se confunda. A ver, la muerte digamos que es un comienzo, no es el final. Esta parte es un poco confusa, pero si lo ves realmente a través de un plano espiritual, sabes que la muerte no es el final, sino el comienzo. Uh-huh. En este sentido, los ángeles hasta tienen un arcángel especializado para este tipo de situaciones. Es Arcángel Azrael. Arcángel Azrael te lleva, te guía y está contigo en los momentos en los que hay cierres de ciclo. Y si nos ponemos a pensar, el cierre de ciclo más grande es justamente el cierre del ciclo en nuestro plano terrenal. Pero solo nos movemos del lugar, no hay una separación, no hay un rompimiento, no hay esta parte tan trágica que vemos nosotros los seres humanos en cuestión de la muerte. Duele, y duele, por supuesto, porque lo he vivido y porque sé perfectamente que la pérdida de un ser querido es dolorosísima. Pero cuando la entiendes desde este punto de vista, es tan reconfortante porque sabes que no es el final con esa relación, sino es el inicio de algo, de algún, o sea, de que esos lazos de amor nunca se van a deshacer y que vas a continuar con este proceso, digamos, ¿no? Se transforma más bien, ¿no? Es transformarse, efectivamente, pero ni siquiera, porque tu alma está aquí y esa se va intacta, tal cual la tienes hoy aquí, esa está tal cual allá arriba. Entonces, es solamente dejar como tu avatar, es dejar este disfraz, digamos, por ponerlo en algún contexto terrenal, es dejar este muñequito que escogiste para seguir siendo lo que eres allá arriba. Y bueno, te quiero citar algo literal que dicen los ángeles. Dicen, para entender el proceso psicológico de la muerte, tengo que entender que lo único a lo que le tengo miedo en la muerte es a creer que voy a tener una pérdida, porque así confirma tu ego que este no es un lugar seguro. Si vas a perder algo, entonces esto no es un lugar seguro y entonces tengo miedo todo el tiempo y entonces genero estas cosas que yo desde el principio decía que eran herramientas que no debemos de tener en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa después de la muerte? Pues bueno, justamente cuando aprendemos a bien morir, cuando estamos en paz, nuestra alma simplemente deja nuestro cuerpo tranquilamente y se va para allá arriba y va transcurriendo los procesos que tienen que pasar allá arriba. Pero cuando tenemos todavía el apego a este mundo terrenal, pues al final también hay un proceso de duelo y un proceso de desapego por parte del alma en donde está confundido, donde te confundes, donde no sabes cuál es el plano terrenal, cuál es el plano espiritual, por qué estás ahí, si sí lo dejaste, si no lo dejaste. Entonces, por eso yo creo que es tan importante aprender a bien morir, ¿no? O sea, si nos vamos muy profundamente, yo sé que esto es algo difícil de entender porque imagínate que te tienes que despedir todos los días
de toda la gente, de tus seres queridos, de los que más quieres y decir, bueno, luego nos vemos. Hazte cuenta que mañana me voy a morir. Es durísimo, pero si hacemos una práctica diaria de esto, además nos puede ayudar a que en este plano terrenal sigamos viviendo y haciendo las cosas como las tenemos que hacer. Si creemos de verdad que este es el último día de vida, ¿qué no podríamos hacer, no? ¿A quién no le diríamos que lo queremos con todo el corazón? Abrazaríamos, festejaríamos, reiríamos, haríamos muchas cosas que no estamos haciendo porque creemos que ese momento va a llegar mucho después. Entonces, pues sí creo que es un tema complicado el de la muerte, pero que nos ayuda a tener un poco más de conciencia en esta vida. Sí, obviamente es muy fácil decirlo y ya que lo vives es muy complicado, ¿no? O sea, me acuerdo que lo que más como me dolía cuando murió mi abuela es que, ¿qué tal que ya no me acuerdo cómo huele? O qué tal que, ¿no? O sea, como que empiezas a entrar como en un conflicto y crisis existencial y hasta crisis de fe, ¿no? O sea, ya no sé qué creer, pero lo único seguro es que ya no está mi abuela físicamente aquí, ¿no? Y me acuerdo que en un curso con un psicólogo, que se llama Juan Lucas, explicaba la muerte muy padre y creo que tú también lo ves así, me gustaría explicarlo porque cuando lo entendí, cuando lo hice consciente, en ese proceso que estaba viviendo, me dio mucha paz y me resonó muchísimo y creo que también María Lux lo piensa así, es que estamos de acuerdo que somos energía, ¿no? Y que la energía pues no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces él explicaba que muchas veces de este lado, ¿no? O sea, más del lado occidental, vemos la muerte como una pérdida. Pero él explicaba que deberíamos empezar a ver la muerte como una transformación, como de, por ejemplo, no sé, pones tú a hervir agua, ¿no? Entonces el agua está ahí, pero entonces cuando la hierves, el agua se evapora, por eso no dices, ay, se me murió el agua, ¿no? O sea, más bien pues se evaporó, se transformó, pero sigue estando ahí el agua, en otro estado, pero está. Y creo que muchas veces te preguntas, o yo me preguntaba como de, pues es que ya no voy a ver a mi abuela, ya no voy a hablar con ella, pero empiezas después a ver cómo más bien aprendes a conectar con esa energía o con esa alma de diferentes formas, ¿no? O sea, no de las formas en las que estabas acostumbrado aquí en la Tierra, o sea, de verla físicamente, pero recibes de repente una señal que dices, o sea, esta fue mi abuela, ¿sabes? Claro. Entonces, creo que más bien cuando empecemos como a ver la muerte no como una pérdida, o sea, como decía Miyu, es cuando vamos a entender más o sea, que ahí es el inicio de algo y no el fin, ¿no? Exacto. Yo, o sea, ahorita que hablabas de libros, Fer, sí me gustaría recomendarles el libro de Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra, de Yolanda García. El que pueda leerlo les va a encantar. Ella explica muy bien estas fases que vamos teniendo cuando trascendemos, cuando ya dejamos este cuerpo. Entonces, es súper bonito ir viendo, es como un viaje así que va subiendo, que se encuentra personajes. Por supuesto que te encuentras a gente que te amó y que amaste aquí en la tierra, y entonces para ti ese momento de dejar este cuerpo y volverte un alma es súper bonito, es de verdad una transición muy amorosa. Entonces, si nosotros dejamos de ver en este plano terrenal la muerte como algo trágico, como algo terrible, como algo que no podemos superar, pues cuando nuestra alma quiera trascender o quiera ir para allá, va a estar mucho más confundida. En cambio, si nosotros desde ahorita tenemos esa conciencia y vamos generándonos esa conciencia de que al final
pues lo único que vamos a llegar allá arriba es a ver nuestra película, literalmente, o sea, con unas palomitas, vas a ver la película de tu vida, vas a reflexionar y vas a decir, esta misión sí la cumplí por esto, claro, esta no la cumplí por lo otro, y entonces es cuando regresas y dices, bueno, me faltó entender esto, esto, esto y esto. Entonces, desde allá arriba, escoges a la gente con la que quieres regresar, escoges si tienes algún contrato del alma amoroso con alguien, empiezas a ver en qué momentos se pueden encontrar de la vida y al final, pues justamente escoges a las personas que te van, o sea, que van a ser los mejores maestros para ti, para poder entender y darle palomita a lo que no entendiste en la vida pasada. Entonces es por eso que seguimos viniendo y seguimos al final como almas y como personas y como seres humanos también seguimos evolucionando. Claro, son nuestras almas las que van aprendiendo, ¿no? Justo ahorita tú decías de un avatar, un disfraz. Una maestra que yo tenía, ella hablaba de un vehículo. Es como el vehículo que te mueve en esta tierra, en este plano, pero pues después tu alma se va y tal vez regresa en otro vehículo. Y a mí me parece que en este tema de la muerte, México como cultura, como país, es muy interesante porque por un lado, efectivamente vemos a la muerte como una despedida, pues como una pérdida, como un duelo. Pero al mismo tiempo somos un país pues que festeja la muerte, ¿no? Que lo vemos como el tema del Día de los Muertos, sí, del Día de los Muertos y pones el altar y tal. Sin embargo, creo que como país se nos sigue enseñando más el tema de es un duelo, es una pérdida. Hay otros países, sobre todo en África, los países africanos, que justamente lo ven con esta filosofía de es un día para festejar porque esta alma trasciende. Esta alma probablemente ya cumplió lo que tenía que cumplir en esta tierra, ya cumplió su misión y puede trascender. Entonces me parece que es interesante, pero también al mismo tiempo qué difícil, desde mi punto de vista, cambiarlo a esa perspectiva, ¿no? O sea, creo que Yo creo que, a ver, podemos decir, era difícil y cada vez es más fácil, porque si tú te pones de verdad a pensar en que no vas a tener ninguna pérdida, no te da más paz. ¿No sí. sientes como que tu corazoncito se calma y dice, ok, entonces ya dejo de correr, dejo de angustiarme, dejo de tener cosas? Sí, porque al final no hay final. ¿Sí me explicó? Es un comienzo en otro aspecto de tu vida, en otro sentido, digamos. Pero esta parte de no va a haber un rompimiento, no va a haber una pérdida, no voy a sentir, no voy a sufrir, digamos, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor sabemos que pues duele, ¿no? O sea, somos de carne y hueso y nos duelen cosas, pero el sufrimiento ya es un tema de que sigo pensando en el dolor todo el tiempo. Entonces, cuando una persona pierde a un ser querido tan fuerte, si tú te ciclas en este dolor, pues llegas al sufrimiento y lo único que va a pasar por tu cabeza son cosas muy negativas. En cambio, si tú ves como esa trascendencia, sí te va a doler. Yo no digo que no. ¿Te va a doler? Sí. Si pierdes a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hijo, a tu hija, por supuesto, pero un dolor muy fuerte. Pero si entiendes que esta parte de la muerte no es el final, te da muchísima paz. Claro. Claro, y regresando un poco a lo que decía Fer bueno, no me acuerdo si psiquiatra, psicólogo, que tenía esta técnica de hipnosis para regresiones a vida, para hacer regresiones a vidas pasadas. Yo en este sentido te quiero preguntar a ti, Miyu, ¿tú haces regresiones? ¿Cómo son? ¿En qué consisten? Platícanos un poquito de eso. Sí, sí he hecho regresiones. Esto es regresiones a través de los ángeles, o sea, con ayuda de los ángeles. Esto es importante para mí porque es
o sea, es como lo que me afianza, digamos, ¿no? O sea, como que me da seguridad. Em, He hecho regresiones. Este tema sí lo considero que debe de ser presencial. O sea, al final es un tema de mucha energía, es un tema de estar muy conscientes las dos personas que estamos en ese momento para poder generar realmente eso que necesitamos ver de vidas pasadas, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues básicamente lo que yo hago es como si fuera un tipo canalización con ángeles. Nos metemos en este tema, pedimos mucha ayuda por parte de Arcángel Azrael, que nos ayude con esta canalización de mensajes y a que nos ayude a transportarnos a ese momento de la vida de las personas en vidas pasadas que genera eh, un vínculo en esta vida. ¿Sí me explico? Y en este sentido, o sea, ¿alguna vez te ha pasado que digas, oye, es que no, o que alguno de las personas que acuden a ti te digan, es que no pude, o sea, no regresé a mi vida pasada, o que No, haya habido respuesta tal vez? no, siempre ha habido una respuesta. Eh, sí ha sido como en situaciones, te digo, que regresan a esta vida y Arcángel Azrael mucho hace eso, porque justamente lo que quiere es que cortes ese lazo que te está llevando de la vida pasada a esta, que no estás entendiendo el mensaje porque no lo estás viviendo hoy en día. O sea, que no hay no puedes comprobar que algo te sucedió y que por eso estás practicando en esta vida para mejorarlo. Una vez que haces esa regresión, entiendes muchísimas cosas que a lo mejor estás haciendo mal o que no estás teniendo exactamente la pregunta perfecta a tus ángeles para que te den el mensaje que necesitas entender. Ok. Oye, Miyu, yo tengo una duda que creo que ya la resolviste, pero a lo mejor sí, o sea, tengo como otra duda dentro de esa duda, que es, decías que nosotros escogemos con qué almas vamos a, como a vivir la siguiente vida, ¿no? ¿Qué almas van a ser como nuestros maestros y así? Entonces, pues sí, normalmente coincides con la misma como familia de almas, ¿no? O sea, por lo que entendí, o sea, en tus vidas. O sea, tú escoges con quién vas a coincidir, pero ya coincidiste en otras vidas también con esas almas. Es que tú escoges, no todas, al final son muchas almas las que vienen, o sea, con las que tú te topas en esta vida y en este plano terrenal. No todas regresan y al final tenemos que entender que venimos en otro rol. Ahora, es muy importante también entender que en esta vida, en este plano terrenal, el juicio es algo súper importante, porque todo lo que juzgas lo estás llamando directamente a que venga hacia ti. Entonces, ¿qué pasa? Yo te puedo decir, sí, puedes coincidir con la misma familia, pero si tú juzgaste a tu mamá porque fue muy dura contigo en esta vida, pues a lo mejor regresas siendo su mamá, ¿no? Y entonces te van a decir, ¿cómo le vas a hacer tú que juzgaste tanto a tu mamá para que no repitas el mismo patrón o para que no generes el mismo sentimiento que tú sentiste con tu mamá? Y esto se traspola a todo lo que tiene que ver. O sea, si tú juzgaste al político, tas. Si tú juzgaste a la prostituta, tas. Si tú juzgaste, no podemos juzgar. Tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos un proceso de vida en el cual tenemos una misión que cumplir. ¿Ok? Entonces, es súper importante dejar los juicios a un lado porque si no, los estamos llamando, si no es en esta vida,
en la otra. Sí es importante tener esa conciencia en ti para decir, tratar de vivir sin juicios. ¿Y qué pasa cuando el juicio es hacia nosotros mismos? Entonces vas a seguir juzgándote y nunca vas a salir de ese ciclo de juicio. Porque recuerda que como tú te ves, los demás te ven. Entonces, si tú te juzgas, estás atrayendo a todas las personas que te van a juzgar y que te van a decir esto y que te van a decir lo otro y que por qué haces esto y por qué haces lo otro, y entonces te van a querer dirigir y te van a querer, y entonces dices, pero ¿por qué siempre me tengo que topar con estas personas que me están juzgando? Pues porque tú eres la primera que te estás juzgando. Claro. Y tu alma tiene que entender que si te liberas de esos juicios, no tienes por qué atraer a personas que te juzguen. Ok. Creo que es muy complicado vivir sin juicios, ¿no? Porque, o Muy, sea, el simple hecho de ponerle nombre a algo es ya hacer un juicio, ¿no? efectivamente. Oye, No, y Miguel, aquí, o sea, podemos entrar a un tema súper controversial en cuanto a muchas cosas, ¿no? sí, claro. Y yo te quería hacer también otra pregunta, que, o sabes que decías que entonces, o sea, tú vienes aquí a aprender algo, ¿no? O sea, como tienes tu misión de vida, bueno, aprender y dar algo, ¿no? Me imagino. Y después, o sea, ya que aprendiste lo que tenías que aprender, pues vienes a aprender otra cosa, ¿no? Y así hasta que como que va evolucionando tu alma. Una vez que tu alma, o sea, ya aprendió todo lo que tenía que aprender, ¿qué pasa? O sea, nos volvemos estos seres de luz que a lo mejor guían a otras almas o qué pasa después. Efectivamente, Fer. Es más, hasta no podía quitar la sonrisa. O sea, imagínate una vez que aprendemos a vivir sin juicios, sin rencor, sin miedo, o sea, y solamente con amor, con conciencia espiritual, pues efectivamente nos convertimos en seres de luz que, pues, que acompañan a Dios, a universo, a como tú lo quieras llamar, a esa energía tan fuerte de amor, y continuamos nuestro camino ayudando a nuestros hermanos a que en su camino pues sea la misma trascendencia que el nuestro, ¿no? O sea, al final sí nos convertimos en ángeles. Ay, qué bonito. Sí, está súper interesante. Creo que pues es un tema que nos podría dar para parte 3, para parte 4, para etcétera, etcétera. Pero eh, además de solucionar este tema de a lo mejor karmas o contratos que traes de vidas pasadas, ¿de qué más nos puede servir o por qué querríamos hacer una regresión a vidas pasadas? Desde tu experiencia, ¿qué has visto? Es que básicamente lo que he visto en las regresiones es que sí tenemos que hacer una regresión a vidas pasadas por el tema de los contratos del alma. Es algo súper importante porque no estás viviendo el mismo contexto que viviste en esa vida pasada. Entonces, puede que tu contrato del alma en esta vida no esté generando la abundancia ni lo que quieres atraer a tu vida en este momento. Entonces, sí creo que es importante, sobre todo porque hay un tema de que si hacemos estos contratos del alma negativos, o sea, se puede llegar a confundir con nuestra misión de vida en este plano, en este momento. O sea, yo no digo que tengamos todos que hacer regresiones, no, pero sí tenemos que hacernos esta pregunta. ¿De dónde vengo? ¿De dónde viene ese miedo? ¿De dónde lo estoy agarrando? ¿De qué es lo que no estoy pudiendo ver? Y esto es súper importante porque sí creo que podemos tener regresiones con ángeles y con arcángeles,
Y si cada uno de nosotros en nuestra meditación diaria, bueno, o semanal, o como ustedes las quieran hacer, yo las hago muy seguido, preguntamos con toda la humildad del mundo, preguntamos, ¿qué es lo que tengo que entender? ¿Cuál es la gran pregunta que tengo que hacer para que ustedes puedan responderme por qué no estoy pudiendo avanzar o por qué no estoy pudiendo escalar al siguiente nivel? De verdad, créanme, los ángeles son súper poderosos y les van a contestar sin que tenga que haber este tipo de regresiones profesionales. Al final, creo que todos en nuestro corazón y en nuestra alma tenemos la respuesta. Ay, qué bonito, Miyu. Sí, siento que era como, digo, ustedes no están para escucharlo ni yo para contarlo, pero un consejo que nos dio Miyu una vez, o sea, a Marielux y a mí, es que muchas veces estamos buscando las respuestas afuera cuando siempre están adentro de nosotros, ¿no? Entonces, qué importante también es aprender a conectar con esa parte divina, ¿no? Esa parte espiritual nuestra que muchas veces pues no volteamos a ver y estamos buscando las respuestas afuera. Y pues a mí me gustaría después hacer un capítulo de los contratos del alma porque me genera como mucha intriga esto que pueda haber negativos y positivos, ¿no? O sea, como que me gustaría ahondar más en el tema, digo, ahorita ya estamos un poco cortas de tiempo, pero propongo ese episodio para después en esta temporada con Miyu. Y pues muchísimas gracias, Miyu. Estuvo súper interesante, creo que aprendimos muchísimo. Y pues obviamente va a haber parte 2, seguro. Mándenos igual si tienen dudas, comentarios, quieran saber algo más acerca de este tema que a todos nos interesa y todos queremos aprender a vivir más con amor, ¿no? Y sin miedo y sin juicios y pues buscamos también la trascendencia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Miyu. Esperemos que vuelva a haber parte 2 pronto. Marielux, no sé si tú quieras agregar algo. No, también agradecerles a ambas por este capítulo que estuvo efectivamente pues muy interesante. Nos encantaría, como ya lo decía, hacer parte 2, parte 3 y muchos más porque seguramente nos quedan muchas dudas. Entonces, pues muchísimas gracias por este tiempo a ambas. Ay, no, muchísimas gracias a ustedes. Saben que las quiero con todo mi corazón. Gracias a todos los que nos están escuchando. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme o escríbanos a las 3. Escríbanos en encuentrosdeluz.podcast en Instagram o estamos también en YouTube con Encuentros de Luz Podcast y en Spotify también como Encuentros de Luz. Igual ahí nos pueden escuchar y también en YouTube. Denos, suscríbanse, denos like, denos mucho amor también en las redes sociales para que pueda llegar a más personas. Ay, Muchas sí. gracias. Oigan, y nada más un paréntesis rapidísimo. Creo que le puse una connotación errónea. No son contratos positivos o negativos, porque luego esto se malinterpreta. Al final son contratos del alma que se hacen con muchísimo amor, pero a lo mejor el tema es que no estamos en el contexto adecuado. Y eso distorsiona un poco el contrato, pero no hay negativos y positivos, ¿ok? Son contratos del alma nada más. Exactamente. Ay, muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas Las gracias. quiero, gracias. Los Bye. quiero también a todos. Bye. Espérense, no se vayan, que viene la sección más divertida, los bloopers. Ya no sé qué más decir, ¿no? Sí, está bien así. Muy bien. Ok. En Encuentros de Luz, neta, no.